buenas amigos, gracias por su compañía. Acaba de empezar Agenda Económica, su programa. Hoy vamos a tener la participación vía Zoom de un joven economista dominicano. Creo que nació en San Pedro de Macorís. Debe tener unos 34 años. Él, cuando ya yo le dé la palabra, él tendrá que decirnos quién es él real y efectivamente en términos profesionales, etc. Queremos que nos diga, aunque sean durante 2 o 3 minutos, de todo lo que es su carrera, su formación. Pero Julio Eduardo Díaz Sosa es nuestro representante ante el Banco Mundial. Está radicado en Nueva York y ustedes verán que en República Dominicana también tenemos mucho talento y que hay gente joven que se dedica a formarse bien y a representar a la República Dominicana de una manera digna. Bienvenido, Julio Eduardo Díaz Sosa. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ezequiel, a ti por la invitación. Bien. Julio, quisiéramos nosotros acá en Agenda Económica que tú le digas a nuestros amigos, ¿quién eres? ¿Cómo se te ocurrió aceptar ese puesto? No solamente porque, o sea, la parte tuya como profesional, ¿qué te motivó? Entonces, danos 2 o 3 minutos de ti. Una vez más, muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Mi nombre es Julio Eduardo Díaz Sosa. Yo soy oriundo de San Pedro de Macorís. A los 18 años partí hacia Estados Unidos a estudiar economía en el Rochester Institute of Technology. Allí me gradué de licenciado en economía y licenciado en finanzas. Luego, en el año 2014, parto a la ciudad de Washington, D.C. a estudiar mi maestría en economía aplicada en Johns Hopkins University. De allí me gradué en el 2015. Y en el año 2016 inicio a laborar como economista en el Departamento de Estadísticas del Banco Mundial. Allí laboré por 2 años, hasta septiembre del año 2018. Luego paso al sector privado como científico senior de datos para la firma de consultoría internacional Gartner, que muchos que tienen relaciones con empresas consultoras saben a qué firma me refiero. Allí laboré 2 años, hasta septiembre del 2020. Y en octubre del año 2020 asumí la representación de la República Dominicana ante el Banco Mundial. Y en agosto del año 2023 terminé mi MBA con especialidad en finanzas de la Universidad de Maryland en College Park. He escrito 2 libros, uno que se titula Notas Económicas con Julio Díaz, lo publiqué en el 2016, y otro que se titula Actualidad Geopolítica y Económica, retrospectiva cronológica, que lo publiqué en el año 2020. De esas notas económicas y de ese libro de geopolítica y economía, ¿qué tú nos puedes decir de él? ¿Cuáles son las cosas que más te motivaron a escribirlo? ¿Cuáles son los temas que más te hicieron sentir como acabado profesionalmente o que ha hecho algún aporte tanto al país como a la parte internacional? Lo curioso de esto es que en el año 2012, el esposo de una prima me dice, tú eres muy bueno escribiendo, porque yo aproveché las redes sociales para escribir sobre temas económicos. Recuerdo que en el país, en esa época se estaba suscitando el debate sobre la reforma fiscal, o más bien reforma tributaria del año 2012, fruto de el gran déficit fiscal que hubo en el país, cerca del 7% del PIB, y hubo ciertos debates, y yo hice propuestas de en cuáles áreas había que hacer ciertos ajustes, como reducción del gasto, simplificar algunas tasas, etcétera. Y esa persona me recomendó, ¿por qué tú no te creas un blog sobre asuntos económicos y financieros? Pues yo inicié haciendo un blog y ahí escribía sobre temas de política fiscal a nivel nacional, de política monetaria a nivel internacional, cuando eso la Reserva Federal estaba de cierta forma disminuyendo su exposición en el alivio cuantitativo, y también inicié a escribir sobre temas geopolíticos que en ese entonces se suscitaban, por ejemplo, la situación de Crimea en el año 2014, para nombrar un ejemplo, la
caída de los precios de los commodities a partir de junio del 2014 y ya eventualmente para el año 2016, con esa recopilación de artículos en materia de política monetaria, fiscal, pues decidí publicar un libro con relación a estos temas. Ya para el año 2020, cuando publico mi segundo libro, que también es una recopilación de artículos, ya que yo soy articulista de Acento y del periódico El Dinero en la República Dominicana, pues decidí publicar el segundo libro con tópicos variados. Ya incluía temas geopolíticos no solamente de la región latinoamericana, sino también del mundo, y sobre análisis económico. Y por eso titulé Actualidad Geopolítica Retrospectiva Cronológica. Por ejemplo, uno de los puntos nodales de ese libro, refiriéndome al segundo, obviamente, trata sobre la situación en Venezuela que se suscitó durante el 2014 hasta el año 2018, un periodo álgido, y sobre la elección de, por ejemplo, Donald Trump en los Estados Unidos, en lo que es el aspecto geopolítico, en el geoeconómico, obviamente la guerra comercial con China, eh, abordé mucho el tema, este, la situación generada por la caída de los precios de los commodities en las economías emergentes, el Banco de Desarrollo BRICS, que en ese momento, en el 2014, se anunció, cuando Dilma Rousseff era presidenta de Brasil, luego se puso en una especie de hold por la situación que estaban sufriendo las economías emergentes. En fin, son temas variados que se tratan en esos libros. Luis Eduardo, a mí también me apasiona mucho la parte fiscal. Lo que tú escribiste en el 2012, ¿qué tú entiendes que se hizo y qué tú entiendes que no se hizo y qué debió hacerse? Porque personalmente yo tengo hablando de la parte fiscal en este programa, debo tener más de 10 años hablando de la parte fiscal, mucho más. Creo que desde el 2008, cuando debió hacerse una buena reforma fiscal integral en el 2008, porque en el 2007 fue el único año desde los últimos 24, de los últimos 27 años, que hubo un presupuesto con superávit primario de 3%, 2007. Ahí debió hacerse en el 2008 entonces la reforma fiscal integral, pero la parte política no dejó porque el 2008 es un año electoral y ningún político hace reforma fiscal en años electorales. Perfecto. La política en este país siempre ha podido más, pero ese no es el tema. ¿Qué aportaste tú y qué debió hacerse? O sea, ¿qué está vigente para aportar todavía, Luis Eduardo? Sí, pues bien, Ezequiel, uno de los puntos nodales que yo sugerí, recuerdo en ese post que puse en Facebook, luego lo publiqué en mi blog, es precisamente una reforma fiscal integral que contemplara reducción de gastos superfluos. El Estado no podía seguir siendo un Estado tan grande como tenemos en la República Dominicana. También contemplaba que algo que todavía no se ha hecho, la reducción del tamaño del Estado como tal, la eliminación de algunas exenciones fiscales. El gasto tributario, que en ese entonces rondaba cerca de los 200.000 millones de pesos, no se tocaba, que era una parte importante que para tú exigirle a la población que de cierta forma se sacrificara en términos fiscales con aumento de los tributos, pues había que reducir el gasto. Y nada de eso se hizo, simplemente se aumentó el ITEVIS, que es más fácil de cobrar, mejorar los mecanismos de, de cobranza de los impuestos, algo que aunque se ha mejorado en los últimos años, todavía hay una tarea pendiente. Iniciar en ese entonces hablaba de digitalización de los procesos tributarios, aunque se ha iniciado ya a trabajar en ese sentido, todavía queda mucho por hacer, que en una próxima reforma fiscal debe contemplarse esa parte.
obviamente reducir tasas y ampliar la base, eso todavía está pendiente. Esas fueron algunas de las sugerencias que nosotros hicimos en ese momento que aún están pendientes. Entonces tú, ¿Qué se han hecho? Bueno, se ha mejorado la cobranza, eso sí, los procesos de fiscalización sí se han mejorado, pero todavía queda mucho por hacer. Y la reducción del gasto, obviamente, aunque algunas gestiones han hecho sacrificios, pero todavía queda mucho por hacer porque vemos que el déficit fiscal primario, el promedio en los últimos 10 años ha sido 3% del PIB. sí. eh, y obviamente hay que cortar de raíz ese problema estructural porque eso pone no solamente presión a las finanzas públicas, sino también que ha contribuido al aumento del endeudamiento, que eso a la larga, aunque la deuda dominicana es sostenible, puede causar problemas. Entonces, tú estás de acuerdo en una reducción de la tasa del ITEVIS, aunque se amplíe la base. Correcto. Si tú amplías la base, ¿a qué sectores o a qué productos tú entiendes, Luis Eduardo, que deberíamos grabar? Bueno, yo creo que algunos productos que están exentos, algunos alimentos, aunque mm, están exentos actualmente, deberían pagar. No sé, creo que el plátano no paga No, ITEVIS. Exacto. Sí, yo creo que debe pagar, porque aquí, por ejemplo, el plátano paga en los Estados Unidos, aunque aquí no hay un ITEVIS propiamente dicho, aquí lo que hay es un impuesto de venta, lo que se conoce como sales tax, aunque se disminuya la base, la tasa, pero obviamente incluir ciertos productos de consumo diario que a la larga tienen efectos en lo que es la salud del dominicano, por ejemplo, las harinas, ese tipo de alimentos tienen que ser grabados porque tienen efectos eh, nocivos a la salud. ya, Y para disminuir su consumo, bueno, ya, y, pero bajando la tasa. O ya. sea, ¿Eh? ahí el Estado tendría, yo sé que eso no suena muy halagüeño, pero sería de vital importancia porque él crea mayores bienes sustitutos y podría mejorar la dieta del dominicano que a largo plazo disminuye lo que son los efectos de salud y del presupuesto de salud destinado para atacar ya lo que son enfermedades crónicas que se van generando por la alimentación. Es una visión holística de Estado que debemos tener que va de la mano con el componente de salud, que uno de los principales problemas que tiene la salud en la República Dominicana, además del problema presupuestario, es que no existe una política preventiva. O sea, y yo creo que de la mano de una reforma fiscal debe tocar ciertos sectores que son vitales para el desarrollo económico sostenido de la nación a largo plazo. En cuanto a lo que es el gasto tributario e incentivos fiscales, ¿cuál es tu pensamiento al respecto, Julio Eduardo? Yo soy de lo que creo que sí es necesario incentivar este, inversión privada en áreas vulnerables, por ejemplo, en la frontera, pero hemos visto que en los últimos años se le han dado muchas exenciones a empresas que invierten en la frontera y si comparamos los costos-beneficios, no han sido del todo, vamos a decir, halagüeños, rentables para la economía y no ha surtido la especie de lo que se llama en economía de chorreo. O sea, esa zona todavía de la frontera sigue siendo la zona más pobre del país. Entonces, no hemos visto los resultados de ese gasto tributario dándole exenciones a empresas que se colocan allí, aunque creen empleos. Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar la visión. Si no hay resultados tangibles, pues esas exenciones tienen que ser eliminadas y abogar más por apalancamiento privado de organismos multilaterales que incentiven la inversión real a través de alianzas público-privadas en esa zona. Creo que es más rentable que dar exenciones.
Entonces, es un área donde las excepciones fiscales sí se pueden eliminar y el Estado obviamente podría ahorrarse entre un 2% del PIB fácilmente y eliminaría de plano lo que es el, el déficit fiscal primario. Yo soy de lo que digo que eso debe contemplarse en la próxima reforma que se discuta. Debe ser una reforma fiscal holística como la de 1992. Nosotros Correcto. no podemos seguir poniendo parchos. Dentro de esas exenciones fiscales está sector turismo y sector zona franca. El sector zona franca es muy sensible a esos incentivos fiscales. Y de hecho, ellos aportan una proporción de 10 a 1. O sea, $1 que tú le exoneres o le des de incentivo, ellas te aportan 10. En el caso del turismo, todavía es mucho menor el incentivo en términos absolutos y diríamos también en términos porcentual, y aporta también más o menos una proporción igual. Pero en el caso de la zona franca se teme y se entiende que podría haber, si no una fuga, por lo menos una parálisis de nuevas inversiones. ¿Con qué podría entonces el país compensarle a esos inversionistas, Julio Eduardo, según tú, si lo has pensado, para fines de no desmotivarlo y al contrario, de incentivar que lleguen más? Va concatenado con lo que dije al final de mi comentario. Primero, el sector turismo en la República Dominicana es un sector que se ha desarrollado. Si tú comparas el turismo en la República Dominicana con el resto de la República Dominicana saca una ventaja comparativa considerable. O sea, yo no creo, desde el punto de vista económico, que sea saludable seguir dándole exenciones fiscales al sector, porque ya ese sector se ha desarrollado. Yo creo que el siguiente paso que tiene que dar el turismo dominicano es más hacia un turismo de destino y no del todo incluido. Hay que cambiar el modelo de negocio allí. Y hay países, por ejemplo, yo estuve recientemente de visita en Marruecos, con motivo de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI. De esa no me adelante, Julio Eduardo, de eso te quiero hacer una pregunta para que tú nos digas y le digas a los amigos televidentes qué hiciste en Marruecos. O sea, que trate de no darme detalles de ese viaje. Sí, sí, no voy a dar detalles, simplemente voy a mencionar con relación al turismo. Marruecos recibe al año 12 millones de turistas, más que la República Dominicana. Y la infraestructura ¿Cuántos son turística, españoles de ahí? españoles, no llega a la mitad. Ya, O sea, la mayoría son franceses, sí, españoles están, británicos y norteamericanos. ok. Pero recibe 12 millones de turistas. Y la infraestructura turística de Marruecos está muy por detrás de la República Dominicana, muy por detrás. Y ellos no tienen el turismo todo incluido, sino un turismo de destino. Y yo soy de lo que digo que la República Dominicana, para seguir potencializando su potencial en turismo, debe cambiar el modelo. Y ya la inversión está llegando sola al sector turismo. O sea, no es necesario que la República Dominicana siga eh, dilapidando, para decirlo así, los recursos finitos del Estado, dando exenciones a ese sector. ¿Qué yo propongo? La República Dominicana ya ha dado el paso a ser una economía de ingreso medio alto. Y así lo dicen las clasificaciones del Fondo Monetario Internacional, del FMI, e incluso el fondo publicó un informe hace prácticamente 2 meses que la República Dominicana, dentro de 40 años, siguiendo su trayectoria de crecimiento de su tasa natural de 5%, podría alcanzar ingreso alto al año 2060. Entonces ya nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y abrirnos a otros esquemas de generar inversión. Se están dando los pasos importantes como creando simplificación de la inversión a través de la burocracia cero, brindarle seguridad jurídica a la inversión, eso es importante, que se están dando esos pasos, pero debemos aprovechar nuestras relaciones con los organismos multilaterales para lograr apalancamiento de la inversión privada a través del esquema de alianza público-privada. Yo creo que ese esquema que se ha satanizado en el país podría, de cierta forma, atraer más inversión que genere valor agregado. Ya, por ejemplo, en el caso de la zona franca, ya la mayoría de las exportaciones nuestras son de dispositivos médicos. O sea,
productos de alto valor agregado y que tienen alta tecnología. Entonces, ese tipo de inversión y se va a seguir atrayendo y obviamente con un condicionante que ya es un proceso más a largo plazo, que es mejorar la calidad del sistema educativo. Eso va a ser fundamental para seguir atrayendo inversión de alta gama y que genere valor agregado. O sea, con estas variables, yo creo que la República Dominicana podría generar inversión de calidad extranjera que no necesitaría sacrificar al Estado con tales fines de traer inversión. Mira, vamos a hacer una pausa. Yo quiero que hablemos un poquito más todavía o te voy a hacer el comentario yo, si tú quieres, después de la pausa tú me comentas sobre él. Yo creo que para fines de eso que tú dices, yo no necesariamente estoy de acuerdo, Julio Eduardo, con quitarle los incentivos, porque son tan pocos que se le dan real y efectivamente en comparación con lo que aportan. Pero bien, es una idea, es un concepto que tú coincides con muchos acá. Sin embargo, yo creo que el país tiene primero también que mejorar el tema del sector eléctrico. Aquí la energía es muy cara. Entonces, esos sectores que son sensibles a cualquier demanda, por ejemplo, el turismo, tú sabes que si viene un ciclón, una tormenta, cualquier problema de tranquilidad, social, que gracias a Dios aquí no existe, pero sí puede existir en cualquier destino. Por ejemplo, Rusia y Ucrania ya no vienen por el problema que tienen. Si venían israelitas van a aguantar también. Los chinos, tú sabes que se les hace muy difícil. Sabes que también hay sensibilidades. Si nosotros logramos reducir los costos operativos, tanto del sector zona franca como del sector turismo, tal vez podríamos vigilar o pensar en quitarle o hablar con ellos, con ese sector, sobre cómo reducir o eliminar los incentivos. En el inicio del siguiente segmento, a mí me gustaría que tú nos explicaras por qué tú no has vivido en República Dominicana mucho tiempo, porque veo que desde el 14 para acá prácticamente tú no has llegado al país. Y es una combinación que quiero de que la gente sepa que Julio Eduardo Díaz Sosa es dominicano, que por lo menos se graduó de bachiller aquí, por lo que veo, y se fue a estudiar fuera, lo logró, perfecto, te felicitamos, nos sentimos orgullosos, pero veo que no ha trabajado ni siquiera en la República Dominicana después que te graduaste de economista. No nos corten, amigos, quédense con nosotros. Continuamos nuestro conversatorio con Julio Eduardo Díaz Sosa, joven economista dominicano que prácticamente está radicado en el extranjero. En estos momentos nos representa ante el Banco Mundial desde el 2020 a la fecha. Julio Eduardo, entonces decía que nos diga, aunque sea ahora en menos minutos, desde que te graduaste en el 2014, hiciste maestría entre el 2015, 2016, 2018, prácticamente no ha vivido en la República Dominicana como profesional. ¿Cuántas veces ha venido en ese periodo o es que no ha venido y todo te ha mantenido en contacto con nosotros, con tu país, a través de tus blogs, de tus llamadas, de tus artículos? Sí, yo después que me gradué de economista y financista en Rochester en el 2011, yo viví 2 años en el país, hasta el 2014 y luego me vine a Washington y desde entonces radico acá. Ya. He visitado el país desde el 2014 a la fecha. Bueno, visité en el 2016, 2018, 2019, en el 2020 fui 2 veces en medio de la pandemia, en el 21 fui una vez. O sea, yo cada año voy por lo menos 1 o 2 veces al país. Ya. O sea, que yo mantengo interacción diaria, para así decirlo, con mis connacionales en el ¿No te territorio. has olvidado de San Pedro? No, siempre voy a San Pedro de Macorís cada vez que voy. Bueno, el último viaje que hice al país, que fue en marzo de este año, una visita que hizo el expresidente del Banco Mundial al país, David Malpass, no fui a San Pedro, me quedé en Santo Domingo. Pero Pero como sí, buen, siempre. pero como buen dominicano eres liceísta.
No, yo soy estrellista. Ah, no, pues ya, esa es la única parte que te puedo observar un poco. Mira, entonces lo que te decía del turismo y en la zona franca, la parte de energética, el sector eléctrico nuestro sigue siendo un producto, un servicio muy caro y esos sectores son sensibles ante los costos. ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces a partir de ahí? Vamos primero a mejorar el suministro eléctrico en términos de reducir los costos, asegurarle a la gente que no va a haber apagones, que no haya que hacer inversiones en planta eléctrica, en comprar combustibles. O sea, es muy caro el costo. O lo dejamos o aún así lo quitamos los incentivos porque lo aguantarían esos sectores. Yo creo que uno de los puntos eh, neurálgicos para el desarrollo de la República Dominicana a largo plazo ha sido el sector eléctrico. Yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo que es una realidad inexorable de que el sector eléctrico dominicano necesita reformas. En los últimos 25 años se han hecho intentos de reformas, se ha retrocedido, algunas partes se ha avanzado, pero si en algo se ha avanzado en el sector eléctrico es en la parte de la generación. Ya el problema de la República Dominicana no es generación y vemos la capacidad instalada con combustibles fósiles y la transición energética que se está haciendo, contemplada por los acuerdos de París de energía renovable, energía limpia, el país ha ido avanzando en esa dirección. Yo creo que el principal problema ahora del sector eléctrico es la distribución. Yo creo que ese ha sido el principal problema que, que tiene ahora mismo el sector y ahí se necesita inversión. Yo creo que ahí el Estado tiene que jugar su rol o darle participación al sector privado. Yo creo que ahí hay que iniciar el proceso de reformas, ya la distribución, que las empresas distribuidoras generan mucha pérdida, ahí el sector privado tiene que jugar un rol importante de participación, con obviamente reglas claras. Yo creo que si se crean los incentivos para mejorar esa parte, ya el problema del sector eléctrico no existiría. O sea, el problema hoy de apagones, vuelvo y reitero, no es por la falta de generación y la mayoría de la generación es privada. O sea, no se puede satanizar el sector privado en ese sentido. Sí. O sea, yo creo que lo que tenemos es que sentarnos a hacer las reformas que el país necesita en cada sector. Y en el sector eléctrico, como lamentablemente es un sector que se ha jugado a- al botín político, no se han hecho las reformas pertinentes. Pero si se hacen esas reformas, ya no sería necesario darle incentivos a esos sectores, específicamente turismo y zona franca. Pero obviamente se necesita la voluntad política y que todos los sectores de la vida nacional se sienten en una mesa para analizar y trazar pauta y la hoja de ruta para resolver el problema del sector de una manera definitiva. El Estado no aguanta ya este, en los subsidios al sector eléctrico El Estado y eso, Dominicano, Julio Eduardo, ha tenido, si se quiere, una falencia con relación al acompañamiento de políticas públicas claras a fin de desarrollo empresarial y desarrollo industrial. El Estado Dominicano, no este gobierno. Todos los gobiernos han venido con sus déficits, algunos con mayores déficits y otros con mayores falencias, para decirlo más que déficit, falencias. En el caso de la parte de desarrollo industrial, el sector privado no ha sido acompañado por el Estado en materia de invertir en tecnología, invertir en seguridad jurídica, invertir en acompañarlo para fines de desarrollar los proyectos. Creo que hay muchas trabas todavía en medio ambiente, hay muchas trabas en algunas instituciones, de cualquiera, no quiero mencionarla para que no piensen que estoy atacando una institución, porque ese no es el tema de este programa. Pero creo que falta mucho todavía para que haya un desarrollo industrial, un desarrollo empresarial. ¿Cree Julio Eduardo que hay esperanza? Las instituciones internacionales bilaterales trabajan sobre eso. ¿Tú estás, si se quiere, inmerso en algún proyecto a fin de mejorar todo esto que yo te digo? sí, en el caso del Banco Mundial,
que es una institución que ha acompañado al país en su desarrollo, desde que el país es miembro de la institución en el año 61, este, en cada sector que se necesita para desarrollar la economía, generar crecimiento económico inclusivo. En el año 2022, el Banco Mundial aprobó para la República Dominicana el marco de Alianza País para la República Dominicana del periodo 2022-2026. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es un paquete de políticas públicas, reformas, acompañado obviamente de financiamiento para lograr tales fines, que abarcan el sector industrial, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mejoramiento de los servicios de calidad. Ese es uno de los ejes temáticos centrales de esa propuesta de Marco País. O sea, acceso a energía, o sea, está el sector eléctrico, que el banco tiene ya más de 2 décadas acompañando al país en ese ámbito, que sugiere que haga reformas, mejorar el acceso a agua potable y saneamiento, mejorar la educación, que ha sido el handicap del desarrollo dominicano. Yo creo que ese es el punto básico de todo lo que hemos hablado. La educación en la República Dominicana, aunque se han dado intentos de hacer reformas, a pesar del 4% del PIB que se ha invertido en los últimos 10 años, todavía el sector languidece en cuanto a resultados. Y todas estas reformas y obviamente el cambio climático, la agenda del cambio climático, mejorar la transición energética, mejorar lo que son los cultivos, en fin, es una propuesta holística. Ahora bien, el banco te da ese recetario, para decirlo así, pero obviamente se necesita la voluntad política para hacer esas reformas. Algo que ha hecho esta gestión es que ha abrazado esas reformas, se está trabajando, pero obviamente eso conlleva tiempo. Y una de las principales, vamos a decir, dificultades que enfrentan las reformas en la República Dominicana y la ejecución de políticas públicas es que no se le da seguimiento de una gestión a otra. No hay continuidad de Estado cuando se trata de reformas en la República Dominicana. Y yo creo que si mañana viene otra gestión y así sucesivamente, se deben seguir estas reformas, no importa quién la haya iniciado, para de una vez y por todas, pues, iniciar un proceso de desarrollo. Obviamente, algo que el MEPIP está haciendo muy bien es la evaluación de las políticas públicas. Eso es algo que en la República Dominicana nunca se había hecho. Darle seguimiento a esos proyectos de inversión pública, la implementación de esas políticas, qué resultados muestran. Eso es vital para ver qué tan efectivas están siendo las políticas públicas y si no, desecharlas. Pero hay que tener un plan estratégico en cuanto a implementación de políticas se refiere. Y eso es algo que obviamente en los últimos años ha carecido el Estado dominicano. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué estaba haciendo Julio Eduardo Díaz Sosa en Marruecos? Como representante de la República Dominicana, nosotros somos parte del directorio del Banco Mundial, eh, y nosotros acompañamos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, quien es el gobernador de la República Dominicana ante el Banco Mundial, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es la institución del Estado Dominicano que tiene la relación directa con con el Grupo Banco Mundial. O sea, tu nombramiento tiene una dependencia del ministerio. Correcto. Este, nosotros en esta reunión anual fue una reunión muy fructífera porque el banco está discutiendo las reformas que se le van a hacer a la institución. Se llama hoja de ruta de evolución del Banco Mundial o Evolution Roadmap, como se conoce en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es un conjunto de reformas que inició el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es el principal acreedor del banco. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en noviembre del año pasado dijo que el Banco Mundial tiene que ser un banco más grande, más ágil, para hacerle frente a los desafíos globales. Obviamente, el banco dio una respuesta efectiva durante la pandemia, pero no tuvo el alcance que se esperaba. Y es por lo que son
la estructura burocrática que existe en la institución. Bueno, en estas reuniones anuales de Marruecos se estaban discutiendo esas reformas que se iniciaron en, en marzo de este año. Bueno, más bien la discusión se inició en diciembre del año pasado en el directorio, pero en marzo de este año, en las reuniones de primavera que se hicieron aquí en Washington, los gobernadores in- hicieron sus propuestas. Bueno, en estas reformas se contempla la participación del sector privado en la movilización de recursos para el desarrollo y se está estudiando, o más bien ya se aprobó en el directorio un plan piloto de capital híbrido, o sea, habría participación del sector privado, que el banco emite bonos, que estos se venden en el mercado de capitales al sector privado para movilizar recursos para el desarrollo. Por cada 1.000 millones de dólares que emite el banco, se obtendría 8.000 millones de dólares para el desarrollo, para bienes públicos globales como el cambio climático, por ejemplo. ¿Qué jugaba la República Dominicana allí? Me imagino que esa sería la inquietud. Bueno, la República Dominicana, este, su participación en el portafolio de financiamiento del banco ha aumentado de manera vertiginosa en los últimos 3 años. Por ejemplo, de 329 millones, que era la cartera en octubre del 2020, hoy, con los préstamos que están en trámite, alcanzaría los 2.350 millones de dólares, específicamente anclado en la estrategia país que le mencioné en el comentario anterior. La República Dominicana, ¿qué busca ahora? Busca que el Banco Mundial, no financiamiento por financiamiento, sino que el Banco Mundial, a través de las instituciones y el conocimiento que tiene, que es parte de las grandes reformas, porque el banco es una institución que hace investigación a más alto nivel en cuanto a los organismos multilaterales se refiere, ayude al país a apalancar inversión privada, o sea, con el sello Banco Mundial. El IFC o la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del sector privado del Banco Mundial, pueda ayudar al país a estructurar proyectos, específicamente proyectos que son importantes para el desarrollo a través de alianzas público-privadas. Hoy Brasil y Colombia son ejemplos de proyectos de alianza público-privada, ha sido por el acompañamiento del Grupo Banco Mundial. Entonces, la República Dominicana aprovechó esta visita a Marruecos, Marrakech, Marruecos, para mostrar lo que ha hecho, las reformas que se están haciendo y obviamente aprovechar el valor agregado que genera el conocimiento del banco para apuntalar más el desarrollo y específicamente movilizar recursos del sector privado para esos proyectos. Porque, como dije en uno de mis comentarios, la República Dominicana ya es un país de ingreso medio, alto, no un país de ingreso bajo, no necesita financiamiento por financiamiento, sino tenemos que dar el siguiente paso, que es atraer inversión privada extranjera y movilizar el sector privado nacional, que en ese aspecto el sector privado en República Dominicana, y eso lo ha comentado el Banco Mundial, cree en el país y cree en la estabilidad política que existe, que eso es fundamental, algo que no se ve en la región. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esas ventajas comparativas que tenemos para dar el siguiente paso. Sí, yo te tengo varias preguntas, pero quiero que tú no le aclares a los amigos de Agenda Económica. ¿Por qué tiene que haber un representante del país en el Banco Mundial? ¿Y cuál es tu papel real? Aunque tal vez lo dijiste, yo quiero que lo reiteres, porque tú sabes que aquí la mayoría de la gente entiende que nuestra relación con el Banco Mundial es simplemente de un acreedor y un deudor. O sea, como que simplemente el Banco Mundial es un prestamista. Y yo sé que no es así, pero no toda la gente que nos ve entiende lo mismo. Entonces, aclara, que sea tú el que aclare, cuál es tu papel, por qué tú tienes que estar como representándonos en el Banco Mundial y cuál es tu papel real ahí, que no sea simplemente un lobista de préstamos. Sí, el Banco Mundial es una institución, aunque financiera, aunque es un organismo multilateral, que obviamente los países son los principales garantes, los gobiernos, los países Así miembros, es. que son 189. La República Dominicana es miembro del Banco Mundial desde el año 1961, sin
y la memoria no me falla. Este, ¿qué hace un país? O más bien, en este caso, olvidemos que sea el país. Si usted tiene acción en una empresa, usted vela por sus derechos en esa institución. Bueno, la República Dominicana tiene acciones en el Banco Mundial. Por ende, tiene que velar por sus intereses en dicha institución. Entonces, el máximo órgano de dirección del Banco Mundial es la Junta de Gobernadores. La Junta de Gobernadores está compuesta por los ministros o titulares de las instituciones que tienen las relaciones con la institución. La mayoría de los casos son los ministerios de Finanzas o Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y en algunos casos los bancos centrales. Eso Entonces, tú eres depende un del país. representante del ministro de Economía en el Banco Mundial. Exactamente. Entonces, como un ministro no puede estar presente en el día a día de las discusiones en el directorio, pues obviamente hay que designar un representante que represente los intereses de la República Dominicana allí. Y mi rol no es simplemente gestionar financiamiento para proyectos en la República Dominicana. Va más allá. Nosotros tenemos que velar por el buen funcionamiento de la institución. Ya. En nuestra constituyente, que está compuesta por 9 países, nosotros, la encabeza Brasil, nosotros velamos por el buen funcionamiento del banco en los comités de auditoría, que tiene que ver con el funcionamiento del banco, donde se analizan los estados financieros de la institución, Ya. el comité de presupuesto, que tiene que ver con la asignación de presupuesto para cada una de las instituciones que componen el Grupo Banco Mundial, la evaluación de proyectos en otros países, porque al final de cuentas hay que velar por la salubridad financiera de la institución. Correcto. Entonces, ese es el rol que nosotros jugamos ahí como accionistas de dicha institución. Ya. Bien. Vamos, permítanos la última pausa y ya sí venimos con dos preguntas que me interesa saber tu opinión. Quédese con nosotros, amigos. Estamos hablando con Julio Eduardo Díaz Sosa. Continuamos nuestro conversatorio con Julio Eduardo Díaz Sosa, economista dominicano, nuestro representante ante el Banco Mundial. Julio Eduardo, ¿cómo está la economía norteamericana? ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué tú crees que va a pasar con la economía dominicana en los próximos meses, en el próximo año? El señor presidente de la FED, Jerome Powell, dio, si se quiere, un mensaje de tranquilidad en términos de que van a congelar las tasas de política de referencia, dado que los números que él obtuvo últimos, apenas el día, hace 2 o 3 días, es que la economía norteamericana está en los niveles de estancamiento o camino al estancamiento que él quiere para no necesitar subir la tasa. ¿Cómo está la economía norteamericana, Julio Eduardo? La economía norteamericana en este momento que estamos conversando está sufriendo una especie de desaceleración. Ahora bien, eso no se ha traducido todavía en una desaceleración acelerada del consumo. Como ustedes saben, el 70% de la economía norteamericana depende del consumo. Aunque los consumidores están gastando a menor velocidad, pero todavía se mantiene esa habilidad de consumir, que obviamente alimenta lo que es la inflación, que todavía no está dentro del rango meta que tiene la Fed, que es de un 2%. Este, el mercado laboral. Bueno, vimos el reporte de empleo de septiembre, que se publicó el 6 de octubre, que la economía norteamericana creó 366.000 empleos y la tasa de desocupación se situó en 3,8%. La Fed, cuando ve estos números, entiende de que la economía
norteamericana todavía está en expansión, pero esos números podrían ser mentirosos en el sentido que la, se ha creado más empleo, sí, pero el salario real ha venido disminuyendo a comparación como ocurrió en el año 2022, en el año 2021. Y obviamente, como dije al inicio de mi comentario, el consumo ha venido desacelerándose. El mercado está esperando que obviamente la Fed ponga una pausa en su última reunión del año, que sería en diciembre, el Comité de Mercado Abierto, que es quien decide la tasa que se va a implementar, la tasa de referencia. Pero se teme de que la Fed, si el empleo sigue en aumento y el consumo no se desacelera de la manera que ellos esperan con el aumento de tasas, pues hagan otro aumento. Yo soy de lo que digo que, como dice un buen refrán dominicano, que si se aprieta mucho la tuerca, se corre. Eh, la Reserva Federal está obsesionada con su política halcón de anclar la inflación en un 2% en el rango meta. Yo creo que eso va, de cierta forma, a provocar una recesión tímida, para decirlo así, a principio del próximo trimestre, el primer trimestre, perdón, del año 2024. Yo creo que eso podría provocar una recesión tímida y bueno, ya cuando si la inflación cede, que eso es lo que se espera a partir del 2024, pues la Reserva Federal iniciará obviamente a cortar las tasas de referencia. Pero yo creo que no va a existir, como dijo la Reserva Federal al inicio de esta subida de tasa de marzo del 2022, de que habrá un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Eso no lo veo en el horizonte. Yo soy de lo que digo que ya la economía se está sintiendo. Las proyecciones de crecimiento para este año están cercanas al 2%. Y creo que si se sigue obviamente con el aumento de tasas para anclar la inflación en el 2, que es rango meta, pues va a provocar una recesión tímida en el primer trimestre del año o en el segundo trimestre, que obviamente tendría un choque con lo que es el proceso electoral que se avecina el próximo año. Los números que yo tengo es que la producción alimentaria va bien, pero la producción industrial no va como se esperaba o como quería esta administración. Realmente no ha habido tanto retorno de la parte industrial. ¿Hay algún plan? ¿Se escucha algo en los Estados Unidos de qué van a hacer? Si es que precisamente esta política de Jerome Powell, que no está definida, crea un poco de incertidumbre para fines de nuevas inversiones. Sí, sin duda, el índice industrial está por debajo del 50 ahora mismo. La última publicación que se hizo en septiembre sí así lo indicaba. O sea, eso indica que el sector industrial en Estados Unidos está en desaceleración, a pesar del esfuerzo que ha hecho la administración Biden con el Inflation Reduction Act, que es el acto de reducción de inflación, Sí. que dio incentivo al sector industrial, específicamente aprovechando el nearshoring. Esto no se ha traducido obviamente en un aumento de la inversión en el sector industrial precisamente por el costo de financiamiento, o sea, es muy alto. Ya. También muchas empresas antes de la pandemia tenían un nivel de apalancamiento muy alto y esto obviamente ha desincentivado, para decirlo así, lo que es la expansión de nuevas facilidades y proyectos que incentiven la inversión industrial. Eso sin duda ha sido un hándicap para el desarrollo industrial del país Si tú en los fueras un últimos años. técnico, no ministro de Economía en República Dominicana, porque tenemos un buen ministro acá ya en Pavel, Así es. pero si tú fueras un técnico y el presidente o el Congreso, como quiera, para que no se vea como político la pregunta, te pusiera 10.000 millones de dólares para que tú lo inviertas, hagas una inversión pública o hagas inversiones públicas, ¿cuáles serían los dos sectores que tú te enfocaría más? Obviamente, como decimos los economistas, ceteris paribus, eh, para
que tengamos un sector educativo de un país desarrollado, yo me enfocaría en dos sectores clave. El nearshoring, por nuestra cercanía con los Estados Unidos, en inversión en inteligencia artificial y robótica, que sería clave para eso. Y obviamente en cambiar lo que es los proyectos de infraestructura de desarrollo, puertos, aeropuertos, y obviamente cambiar lo que es la matriz energética del país, moviéndonos más hacia la energía limpia. Ya, me dejaste el agua, Julio Eduardo. ¿Por qué? Me dejaste el agua. Yo pensé que tú ibas a decirme que iba a invertir en empresas, en represas y en reservorios. Porque hablaste mucho del agua potable, del acceso al agua. Sí, no, Pero claro. bueno, se te olvidó. El agua es importante, claro que Sí, sí. sí. Bien. Julio Eduardo, muchas gracias por participar. El programa, ya el tiempo se nos terminó. Esperemos que tú tengas disponibilidad de tiempo para otro momento, porque la verdad que sería siempre un agradable compartir contigo, toda vez que tú eres un joven economista dominicano que nos representa en el Banco Mundial, pero sobre todo lo que representa a la juventud dominicana preparada, para que lo veamos, para que veamos tu ejemplo y que nuestros televidentes, que también son profesionales jóvenes, vean que una buena preparación, un buen deseo de echar para adelante siempre es posible y nos va a ayudar a nosotros a ser un mejor país. Así que si quieres despedirte, saludar a tu, como dominicano ausente de la diáspora, aunque estás trabajando, pues te damos 15 segundos. Una vez más, muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Estaré abierto para participar en el programa cada vez que mi tiempo lo disponga y le deseo una feliz Navidad anticipada al pueblo dominicano y que sigamos trabajando, que con el trabajo tesonero echamos hacia adelante. Bien, estuvimos hablando con Julio Eduardo Díaz Sosa, economista dominicano, representándonos en el Banco Mundial. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.